Imagínate esto. Es una amarga mañana de febrero de 1869, y las antiguas piedras de la abadía de Westminster resuenan con el raspado de picos y la pesada respiración de los trabajadores. La luz de la antorcha parpadeante proyecta sombras danzantes a través de los arcos góticos mientras el deán Arthur Stanley mira hacia un vacío recién abierto debajo del piso de mármol. El aire está cargado con siglos de polvo y algo más, el inconfundible aroma almibarado de la descomposición que ha estado atrapado en la oscuridad durante más de 200 años. En sus manos, Stanley agarra dibujos arquitectónicos detallados y registros de entierro que se contradicen entre sí. En algún lugar de este laberinto de bóvedas se encuentra la tumba perdida del rey Jacobo I. Pero lo que está a punto de descubrir revelará secretos mucho más siniestros sobre el trato de los restos reales. Secretos que te pondrán la piel de gallina y cambiarán para siempre tu forma de pensar sobre la gloriosa historia de los monarcas de Inglaterra. Volvamos al lugar donde esta oscura historia realmente comienza. No en 1869, sino en una fría mañana de marzo de 603 en el Palacio de Richmond. La reina Isabel I permaneció sin habla en el suelo durante 4 días antes de que sus sirvientes finalmente lograran acostarla en la cama. La mujer que había desafiado a la Armada Española, que había bailado hasta el amanecer y deslumbrado a los embajadores extranjeros con su ingenio, era ahora una figura patética, aferrándose a la vida con el agarre desesperado de alguien que sabe que acostarse es no volver a levantarse jamás. Los males emocionales y físicos de Isabel se intensificaron hasta el punto de que se ponía de pie en su alcoba, hasta 15 horas sin ayuda antes de derrumbarse en el suelo, que sus damas de compañía habían cubierto con cojines. Piensa en eso por un momento. La mujer más poderosa de Europa, reducida a permanecer inmóvil durante horas, demasiado aterrorizada para descansar porque algún instinto primario le decía que horizontal significaba muerte. Las damas de compañía habían cubierto el suelo con cojines. Sabían lo que iba a pasar. Estaban esperando que su reina cayera. Los cortesanos susurraban sobre extraños presagios. Isabel Sousuel, una dama de compañía, informó que la reina estaba atormentada por visiones de su frágil cuerpo y que se encontró una carta de juego con un clavo clavado en la cabeza en la silla de la reina hacia el final de su vida. Una carta de juego con un clavo clavado en la cabeza. Imagínense la tortura psicológica que esto representaba para una mujer que había pasado toda su vida creyendo que había sido elegida por Dios para gobernar. A estas alturas de su vida, la reina virgen era cualquier cosa menos el icono brillante de la propaganda real. Había perdido la mayoría de sus dientes, sufría pérdida de cabello, se negaba a ser atendida y se bañaba. Los cortesanos, que una vez habían competido por la atención, ahora se apartaban del hedor de un cuerpo sin lavar y de la visión de encías ennegrecidas, donde una vez había estado la sonrisa nacarada que había cautivado a Europa. Cuando Isabel finalmente murió el 24 de marzo de 603, sucedió algo inquietante que alimentaría siglos de especulación. La dama de la cámara de la reina se negó a permitir que el cuerpo de Isabel fuera sometido a una autopsia. Algunos argumentan que esta era una forma de salvaguardar la reputación de la reina como virgen. ¿Pero por qué se negarían? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Era simplemente para preservar el mito de la reina virgen? ¿O había algo más siniestro? ¿Algo sobre el cuerpo de Isabel que no podían permitir que el mundo viera? La procesión fúnebre que serpenteaba por Londres el 28 de abril de 603 fue un espectáculo que hizo llorar a hombres adultos. El ataúd de Isabel fue llevado desde Whitehall hasta la abadía de Westminster en un coche fúnebre tirado por caballos cubiertos de terciopelo negro. El ataúd estaba cubierto con una rica tela púrpura coronada con la efigie de Isabel con un cetro en sus manos y una corona en su cabeza. Esa efigie, la figura de madera pintada vestida con ropas reales, era tan realista que los dolientes jadearon cuando la vieron. En el funeral, una efigie de Isabel I fue colocada encima de su ataúd de plomo, vestida con ropas reales. La efigie era tan realista que hizo jadear a los dolientes. Era como si la propia Isabel estuviera allí, todavía llevando su corona, todavía agarrando su cetro, negándose a soltar el poder incluso en la muerte. Westminster estaba sobrecargada con multitudes de todo tipo de personas en sus calles, casas, ventanas y canalones que salieron a ver el obsequio. Y cuando contemplaron su estatua yacente sobre el ataúd, hubo tal suspiro general, gemido y llanto como el que no se había visto ni conocido en la memoria del hombre. Su cuerpo fue encerrado en plomo dentro del ataúd de madera, y primero fue enterrado en la bóveda de su abuelo, el rey Enrique VIII, debajo de su monumento en la abadía. Los ataúdes de plomo eran el estándar real. Se suponía que debían preservar el cuerpo y contener cualquier olor desagradable.
Pero como descubriremos, los ataúdes de plomo tenían sus propios secretos siniestros. 3 años después de la muerte de Isabel en 606, sucedió algo que revela los fríos cálculos políticos que gobernaban incluso los entierros reales. El sucesor de Isabel, el rey Jacobo I, hizo que los restos de Isabel fueran trasladados para unirse a los de su media hermana, María, en el pasillo norte de la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. Piensa en el simbolismo aquí. Isabel y María, dos hermanas que habían vivido en amarga oposición, una católica, una protestante, una que había quemado a cientos de herejes, una que había ejecutado a una reina rival. En vida, habían sido enemigas. En la muerte, Jacobo I literalmente apiló una encima de la otra. El ataúd de Isabel fue colocado encima del de María en una bóveda debajo de un nuevo monumento de mármol blanco ordenado por Jacobo y hecho por el escultor Maximilian Kolbe y pintado por Jean Douglas. La tumba solo llevaba la efigie de Isabel e inscripciones sobre el reinado de Isabel. María, que había gobernado durante 5 sangrientos años, fue reducida a una nota al pie de página, literalmente enterrada debajo de la gloria de su hermana. La inscripción trató de poner un giro diplomático a este incómodo acuerdo. Compañeras en el trono y en la tumba, aquí dormimos. Isabel y María, hermanas en la esperanza de la resurrección. Pero la realidad era mucho menos pacífica. El enorme ataúd de plomo de Isabel, que pesaba cientos de libras, fue simplemente colocado encima del ataúd de María, creando una grotesca tumba de 2 pisos que permanecería intacta durante más de 2 siglos. Para la década de 1860, la abadía de Westminster enfrentaba un problema que conduciría a una de las aventuras arqueológicas más extraordinarias de la historia británica. La ubicación exacta de la tumba del rey Jacobo I se había perdido durante más de 2 siglos. Los registros de entierro se contradecían entre sí y los archivos de la abadía eran un desastre de información contradictoria. El Dean Arthur Stanley, un hombre con el alma de un explorador y la mente metódica de un erudito, recibió permiso de la propia reina Victoria para llevar a cabo una encuesta exhaustiva de las bóvedas de entierro de la abadía. Lo que estaba a punto de descubrir se leería como algo de una aventura de Indiana Jones, si Indiana Jones hubiera tratado con la realeza podrida en lugar de tesoros antiguos. La búsqueda comenzó con una cuidadosa excavación en la capilla de Enrique VIII. En su base, una tableta estaba inscrita. Esta bóveda fue abierta por el deán el 11 de febrero de 1869. Esa fecha, el 11 de febrero, fue exactamente 366 años después del día en que Isabel de York murió durante el parto. ¿Fue esto una coincidencia, o Stanley eligió deliberadamente esta fecha por alguna razón simbólica? Cuando los trabajadores de Stanley finalmente rompieron el techo de piedra de la bóveda de Isabel y María, la escena que los recibió fue como algo de una novela de terror gótico. La bóveda era pequeña, estrecha y estaba llena del aire viciado de siglos. A la luz de la antorcha parpadeante, 2 ataúdes yacían apilados como una macabra litera. El ataúd de Isabel encima era más grande y elaborado, más grande y con una forma más distintiva en la forma del cuerpo como el de María, reina de Escocia, descansaba sobre el otro. El plomo se había empañado con el paso de los siglos, adquiriendo una pátina verdosa que hacía que los ataúdes parecieran antiguos y alienígenas. En el siglo XIX, los investigadores que buscaban la tumba de Jacobo I abrieron parcialmente la bóveda subterránea que contenía los restos de Isabel I y María John. Los ataúdes de plomo estaban apilados con el de Isabel descansando sobre el de su media hermana. Pero fue lo que Stanley encontró inscrito en el ataúd de Isabel lo que le dio escalofríos. Dibujo de la rosa Tudor, iniciales y fecha marcadas en la tapa del ataúd de Isabel I documentaron estas marcas cuidadosamente. La rosa de los Tudor, las iniciales y las fechas que contaban la historia del viaje de Isabel de la vida a la muerte a este lugar de descanso final. Pero había otras marcas que eran más inquietantes. Graffiti grabado en el plomo reveló que un tal John Warwick 545, el año en que Jacobo fue enterrado en la bóveda. Alguien llamado John War había grabado su nombre en el plomo de un ataúd real en 1645. ¿Quién era John War? ¿Un trabajador? ¿Un ladrón de tumbas? ¿Un funcionario curioso? Nunca lo sabremos. Pero su graffiti nos dice que las bóvedas reales no eran tan seguras como afirmaban las autoridades. ¿Qué más podrían haber hecho mientras estaban allí abajo? Las posibilidades son inquietantes. En una época en que las reliquias reales eran productos valiosos, una bóveda sin vigilancia llena de cadáveres reales habría sido un objetivo irresistible. Ahora, necesitamos hablar sobre algo que las cuentas victorianas evitaron delicadamente. El olor.
Cuando rompes el sello de una bóveda que ha estado cerrada durante siglos, no solo estás abriendo una tumba. Estás liberando una atmósfera de descomposición concentrada que ha estado atrapada como un genio malévolo en una botella. Isabel Soussuel también informó que el cadáver de la reina estaba tan lleno de vapores nocivos que explotó en su ataúd de plomo. Si bien Soussuel fue considerada más tarde una fuente poco confiable, la afirmación sobre los gases corporales y los ataúdes de plomo no estaba del todo descabellada. Los ataúdes de plomo, a pesar de todas sus supuestas ventajas, podrían convertirse en ollas a presión de putrefacción. Cuando la materia orgánica se descompone en un ambiente sellado, produce gases, metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y docenas de otros compuestos. En un ataúd de madera, estos gases pueden escapar a través de la madera. En un ataúd de plomo, acumulan presión hasta que algo cede. Los relatos de otras aperturas de bóvedas reales respaldan esta imagen inquietante. Cuando se abrió la bóveda de Eduardo IV en Windsor, la parte inferior de los huesos de las piernas y los pies estaba sumergida en 76 milímetros de un líquido negro, luego identificado, o al menos deducido, como el resultado de la putrefacción del cuerpo combinado con los restos del ataúd de madera. El peso del ataúd de plomo de Isabel habría sido inmenso. Un ataúd moderno real con revestimiento de plomo puede pesar más de 226 kilogramos, lo que requiere 8 portadores en lugar de los 6 habituales. El ataúd de Isabel I con sus gruesas paredes de plomo y proporciones reales habría sido igualmente masivo. Ahora imagina ese peso presionando el ataúd de María debajo. Durante más de 260 años, los restos de Isabel literalmente aplastaron a su hermana, creando un grotesco sándwich de descomposición real que ninguna cantidad de ceremonia o dignidad podría hacer menos inquietante. La historia de Isabel y María encaja en un patrón más amplio y profundamente inquietante de cómo se trataban los restos reales en Gran Bretaña. Los muertos, sin importar cuán poderosos hubieran sido en vida, se convirtieron en peones y juegos políticos que continuaron mucho después de que sus corazones dejaran de latir. También en la abadía de Westminster, el ataúd del rey Eduardo el Confesor fue trasladado a un nuevo santuario y abierto por un curioso Enrique II en 1163. Eduardo fue descubierto con su larga barba blanca intacta y todavía vestido con tela de oro con una mitra bordada en la cabeza y zapatos morados en los pies. El anillo de peregrino que Eduardo llevaba fue tomado por Enrique II como una reliquia y la tela de oro convertida en 3 espléndidas capas, largos mantos. Esta profanación casual de los restos reales no era inusual. Era una práctica estándar. Los monarcas medievales y renacentistas movían, examinaban e incluso saqueaban rutinariamente las tumbas de sus predecesores. Durante la investigación, descubrí la inquietante historia de lo que le sucedió al cuerpo del duque Humphrey de Gloucester. Su tumba en la abadía de San Albano era visitada regularmente por mujeres que creían que el líquido de embalsamamiento utilizado tenía propiedades mágicas para curar las arrugas. El sacristán hizo una pequeña fortuna vendiendo dedales de las pociones, y los médicos incluso tomaron muestras para la experimentación. Eventualmente, el líquido se agotó, y los visitantes tomaron las uñas y el cabello de Humphrey hasta que solo quedaron unos pequeños huesos. El tráfico de partes del cuerpo real era un negocio próspero. Cabello, dientes, huesos, incluso líquido de embalsamamiento. Cualquier cosa que una vez había sido parte de un rey o una reina podría venderse a coleccionistas, médicos o personas que creían en las propiedades mágicas de los restos reales. En 1784, los diáconos de la iglesia de Santa María en Bury St. Edmunds quitaron el monumento del altar de la hija del rey Enrique VIII, María Tudor, la reina francesa. Innecesariamente, abrieron su ataúd y encontraron que su cabello estaba perfectamente sano y de considerable longitud, unos 610 milímetros de largo, y de un hermoso color dorado. La tumba del rey Ricardo II fue abierta en 1871 durante los trabajos de restauración, y se encontró que el esqueleto estaba casi perfecto. Varias reliquias fueron tomadas de la tumba y luego se encontraron en una caja de cigarrillos en el sótano de la Galería Nacional de Retratos de Londres. El contenido de la caja, fechado el 31 de agosto de 1871, incluía fragmentos de madera del ataúd, así como algo de tela y cuero de uno de los guantes reales. Una caja de cigarrillos llena de partes del cuerpo real sentada en un sótano durante décadas. Esto es lo que le sucedió a los reyes y reinas una vez que estaban a salvo muertos e incapaces de defenderse. Quizás una de las historias más conocidas es la de la pobre reina Catalina de Valois, cuyo cadáver se mostraba a los visitantes previo pago al personal de la abadía de Westminster. Durante siglos, sus restos se exhibieron en un ataúd de madera que se abría para los turistas que pagaban al personal de la abadía por el privilegio de ver un cadáver real.
Encima de la bóveda donde Isabel y María yacían apiladas como leña, Jacobo I había erigido un monumento que era tanto propaganda como memorial. El monumento mostraba a Isabel en toda su gloria, corona, cetro, ropas reales. Pero una imagen descubierta alrededor de 1618 a 20 muestra a la reina vistiendo una túnica carmesí forrada con un orbe azul en su mano. Un vestido de color y color carne en su rostro. Los 4 leones en cada esquina de la efigie fueron dorados. No queda rastro de este color ahora. Esta efigie pintada era una mentira hecha de mármol y pigmento. Mostraba a Isabel cómo quería ser recordada, poderosa, hermosa, eterna. Abajo, en la oscuridad de la bóveda, la realidad era muy diferente. La mujer que una vez había comandado flotas y aterrorizado a reyes fue reducida a lo que quedaba dentro de una caja de plomo apilada encima de su hermana como equipaje en un trastero. El relato publicado de Stanley fue escrito para las sensibilidades victorianas, lo que significaba que tenía que ser discreto sobre ciertos detalles. Pero leyendo entre líneas de su prosa cuidadosa, podemos inferir lo que realmente encontró en esa bóveda. El superior, más grande y con una forma más distintiva en la forma del cuerpo, como el de María, reina de Escocia, descansaba sobre el otro. Esa frase con una forma distintiva en la forma del cuerpo es reveladora. Sugiere que el ataúd de plomo de Isabel había mantenido su contorno humano, que el plomo había sido moldeado alrededor de su cadáver y había preservado esa forma incluso después de 2 siglos y medio. La obsesión victoriana con el decoro significaba que ciertas observaciones nunca habrían llegado al registro oficial. Si hubiera habido alguna evidencia de olor desagradable, daño visible a los ataúdes o signos de que la descomposición no había procedido como se esperaba, Stanley lo habría notado en privado, pero nunca habría publicado tales detalles. La historia de Isabel no termina con el examen de Stanley. Incluso después de la muerte, continuó siendo un símbolo político manipulado por aquellos en el poder. En 1975, casi 4 siglos después de su muerte, se agregó el collar dorado con una representación del colgante de Borgoña o 3 hermanos en 1975 y fue hecho por la señora H. Hughes. Alguien decidió que la efigie de Isabel necesitaba una actualización. Necesitaba más joyas para mantener su imagen real. Si de alguna manera pudieras descender a la bóveda de Isabel hoy, ¿qué encontrarías? Los ataúdes de plomo todavía estarían allí, todavía apilados en su configuración original. Pero el plomo es blando y el tiempo es implacable. Después de más de 4 siglos, esos ataúdes mostrarían signos de su edad, corrosión, compresión, posiblemente incluso falla estructural. Las inscripciones que Stanley documentó, la rosa de los Tudor, las iniciales, las fechas todavía serían visibles en el plomo, como firmas en un libro de visitas de la Tierra de los Muertos. El grafiti dejado por John Warren en 1645 todavía estaría allí también. Un recordatorio de que incluso las tumbas reales no son realmente seguras. Quizás la verdad más profunda revelada por la historia de Isabel es que la muerte es el gran igualador. Ninguna cantidad de plomo, ningún grosor de piedra, ninguna belleza de monumentos puede proteger en última instancia a nadie de la simple realidad biológica de la descomposición. Isabel, que había comandado los mares y desafiado al Papa, fue reducida a lo que quedaba en una caja de plomo, sujeta a las mismas fuerzas de descomposición que el campesino más humilde. La reina virgen, que nunca se había sometido a ningún hombre en vida, fue finalmente conquistada por el tiempo, la gravedad y la química básica de la descomposición orgánica. La mujer que había sido demasiado orgullosa para casarse se conectó íntimamente con su odiada hermana. Sus restos se entrelazaron literalmente en una grotesca parodia de afecto fraternal. El verdadero ataúd apestoso en esta historia no es solo el ataúd de plomo de Isabel. Es todo el sistema que trató los restos reales como accesorios políticos en lugar de dignidad humana. El hedor no es solo el olor de la descomposición. Es el olor moral de una sociedad que no podía dejar que ni siquiera los muertos descansaran en paz. Cada vez que los restos de Isabel fueron movidos, examinados o perturbados, reveló algo feo sobre los vivos. Jacobo I apilando a las hermanas mostró su desprecio casual por su humanidad. Los grabadores de grafiti de 1645 mostraron la vulnerabilidad incluso de la dignidad real. El examen victoriano de Stanley mostró la obsesión de la época con la curiosidad científica sobre el respeto humano. Y hoy, contamos esta historia como entretenimiento, reduciendo restos humanos reales a curiosidades históricas. Todavía no estamos dejando que Isabel descanse en paz. Todavía estamos tratando su muerte como una mercancía, todavía consumiendo los detalles de su descomposición para nuestra propia diversión.
Al final, Isabel I, que había luchado tan duro por la libertad, que había desafiado todo intento de controlarla, terminó en la prisión más confinada de todas. No el matrimonio con Felipe de España, no la ejecución como su madre, sino una caja de plomo en una bóveda de piedra apilada encima de su hermana, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de escapar. La mujer que había dicho, puede que tenga el cuerpo de una mujer debilitada y débil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, descubrió que incluso el corazón y el estómago de un rey no son rival para el tiempo, la química y los fríos cálculos políticos de aquellos que te sobreviven. Mientras caminas por la abadía de Westminster hoy, recuerda que debajo de tus pies yacen no solo los gloriosos monumentos a la reina más grande de Inglaterra, sino la inquietante realidad de lo que sucede cuando el poder muere. La hermosa efigie de mármol sobre el suelo cuenta una historia. La historia de la gloria eterna y la dignidad real. El ataúd de plomo debajo cuenta otra. La historia de la descomposición, la perturbación y la impotencia final incluso de los poderosos. El hedor del ataúd de Isabel se ha desvanecido hace mucho tiempo. Pero el hedor de lo que nos hacemos unos a otros en la vida y en la muerte perdura. Quizás esa sea la verdadera historia de terror aquí. No lo que le sucedió al cuerpo de Isabel, sino lo que revela sobre los vivos que no pudieron dejarla en paz. En la oscuridad debajo de la abadía de Westminster, Isabel I todavía, su ataúd de plomo corroyéndose lentamente, sus restos asentándose lentamente, los huesos de su hermana todavía soportando su peso después de más de 4 siglos. La reina virgen que nunca se inclinó ante ningún hombre en vida yace para siempre horizontal en la muerte. Finalmente conquistada por la única fuerza que ninguna cantidad de poder real pudo derrotar, el tiempo mismo. Y en esa eterna oscuridad, si el plomo pudiera hablar y la piedra pudiera susurrar. ¿Qué historias podrían contar de las noches en que la abadía resuena con algo más que el viento? Cuando el olor de siglos se mezcla con algo más, algo que nos recuerda que debajo de todo el mármol y el boato y la dignidad real, todos somos al final solo carne y hueso, esperando nuestro turno para alimentar la oscuridad que nos reclama a todos.